Hola, ¿qué tal? Sean de nueva cuenta bienvenidos a otro video con su profesor Israel Dolarte George. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 2 del libro Epistemología para principiantes de Nachmanovich. En esta entrega lo que vamos a analizar es cómo se pasó de la época clásica o socrática de la filosofía hasta llegar a lo que conocemos como la Edad Media. ¿Sí? Es un recorrido muy largo, pero lo vamos a sintetizar en aproximadamente 15 minutos, así es que preparados para esta gran aventura histórico-filosófica. Sí, veo que están muy entusiastas. Antes de empezar, dice Nachmanovich, quiere hacer una advertencia, ¿no? Dice, la historia universal es europea. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estudiamos esa materia que se llama así, historia universal, si se dan cuenta, nosotros estamos estudiando la historia de Europa. Porque si es universal, pues por lo menos debería ser toda la Tierra, ¿no? La historia de América, de Asia, de África, pero no. Cuando nosotros estudiamos historia universal es historia de Europa. Entonces, ahí como que quiere meter un poco de ruido y plantearnos si es correcto este nombre, ¿no? De historia universal. Debería ser historia europea. Ok, pero bueno, atendiendo a esto, y ya he explicado este paréntesis, lo que hace es empezar a preguntarse dónde surge esa historia universal o esa historia europea. Porque si hablamos de Grecia, por ejemplo, Grecia no está totalmente en Europa. Actualmente sí, el país Grecia está en Europa, Europa del Este. Pero en la época que se está hablando de Grecia, perdón, no pertenece totalmente a Europa. De hecho, hay una parte de Grecia que está en Europa y otra que está en Asia, lo que ahora conocemos como el mundo árabe. Entonces, curiosamente, cuando los europeos dicen vamos a hablar de Grecia, no mencionan que Grecia está en buena medida en Asia. Es como nosotros cuando hablamos de la historia de México, pero no sabemos que México también fue, o bueno, eso sí sabemos que fue Texas, California, ¿no? Pero también fue Guatemala, El Salvador, los países de Centroamérica. No, para nosotros cuando hablamos de historia de México ya sabemos dónde empieza y dónde termina geográficamente, ¿no? Es algo similar, pero así como se puede explicar en ese sentido, es muy escurridizo también, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde comienza esa historia universal o esa historia de la Europa de Occidente? Él ubica un acontecimiento, una serie de acontecimientos como el punto de arranque. Y él dice que fue Alejandro Magno, ella, perdón, me parece que es mujer. Bueno, Nachmanovich dice que Alejandro Magno fue el precursor de la cultura de Occidente. Y ahí es donde lo vamos a encontrar. Alejandro Magno, busquen ustedes en el Google quién fue, así bien rápido, pónganle pausa y regresen al video. Bueno, seguramente ya saben quién fue. Alejandro Magno fue un conquistador en Europa. Él murió en 1323, nació en el 353 y murió en el 323 a.C., por supuesto. Su profesor, que era Aristóteles y del que ya hablamos la entrega pasada, le impregnó todas esas ideas de Platón y de Sócrates, ¿no? Y de buscar si la Tierra era redonda, esa curiosidad por saber si la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, lo que hizo Alejandro Magno es que se embarcó en ese proyecto. Por supuesto, él fue a conquistar tierras para aumentar su poderío, pero una de las cosas que también le preocupaban era comprobar las ideas de su maestro, ¿no? Si realmente la Tierra es redonda. Así como ustedes en algún momento van a buscar si realmente lo que yo les digo es verdad, también Alejandro Magno y decía, bueno, pues vamos a buscar a comprobar eso. Por supuesto, él no lo pudo comprobar, no le dio para tanto sus recursos, pero lo que sí hizo en ese intento fue diseminar la historia, diseminar las ideas de los griegos, de los que nosotros conocemos como los clásicos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Por eso es que Nachmanovich encuentra ahí en Alejandro Magno la cuna de la cultura occidental. Esto es, que sin él seguramente la historia sería distinta, estaríamos hablando de otros filósofos, estaríamos hablando de otros clásicos. Imagínense ustedes que los chinos hubieran conquistado el resto del mundo, bueno, ahora lo están haciendo, pero imagínense que lo hubieran hecho desde entonces. A lo mejor los filósofos clásicos serían, no sé, Confucio, ¿no? Por ejemplo. O que alguna otra civilización hubiera logrado lo que hicieron, lo que han hecho los europeos.
claro, no es así. La verdad es que esos ejercicios de qué hubiera pasado a veces parecen estériles, pero la verdad es que son bien interesantes para poder entender entonces cómo es que están sucediendo las cosas. Bueno, cuando Alejandro Magno conquista una buena parte de Europa y de Asia, lo que hace, habíamos dicho, es diseminar estas ideas. Pero a su vez, ¿sí? Lo que hace también es que todas las culturas que empiezan a emerger de ahí ya llevan en su ADN en la carga de los pensamientos, los pensadores, perdón, clásicos, incluyendo al propio Aristóteles, ¿no? Y me estoy refiriendo principalmente a los romanos. La cultura romana emergió, floreció, ¿sí? En buena medida cargando estas ideas de los filósofos clásicos. Eh, y cuando los romanos expandieron todavía más su territorio de acción, pues estamos entonces entendiendo por qué es que seguimos estudiando a estos clásicos. Los romanos fueron más prácticos y profundos en el pensamiento, porque ellos todo el tiempo se estaban dedicando a la conquista. En el año del 285, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos, en Oriente, liderado por él por supuesto, y en Occidente, que cayó en el 476. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque cuando cae el imperio romano de Occidente, todo el conocimiento que se había generado hasta entonces quedó en Oriente, y Occidente empezó a abrazar lo que Nachmanovich le llama las ideas escolásticas. Constantino, por su parte, en el año 324, vuelve al Imperio Romano como cristiano. Y entonces empieza ya lo que ahora conocemos como la época medieval. En esa época medieval, sí existían, como ya habíamos comentado, esta escuela escolástica, que no es otra cosa más que el conocimiento de los helenos, de los griegos, en la iglesia, ¿sí? En los sacerdotes, en los frailes. Ellos conservaron todo ese conocimiento en sus conventos, conservaban libros, conservaban costumbres, por ejemplo, ¿no? San Agustín, por ejemplo, habla de la teología como la causa primera del... Él dice, perdón, que empieza a estudiar teología, ya recordé, y él dice que la causa primera de las cosas es Dios, ¿sí? Pero empieza a tener, o sea, él sigue con esas ideas de Aristóteles y se dan cuenta él argumenta, hay una causa y un efecto, siempre hay una causa y un efecto. Entonces, ¿cuál es la causa primera de todas las cosas? Dios. Esa es su respuesta a esa interrogante que se estaría poniendo Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Occidente entonces empieza, digamos, a desarrollar todo este pensamiento sin dejar de lado los helénicos, pero sí queda atrasada con respecto a otro tipo de pensamiento, sobre todo en la geometría y en el álgebra. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, abreva de Aristóteles y lo trae al mundo occidental, ¿sí? Los intelectuales, sobre todo los de Occidente, empiezan a generar la necesidad de tener más conocimiento. En el siglo XII, una buena parte de Europa occidental empieza a expandirse. No es la Europa que conocemos ahora de Alemania, Inglaterra, Países Bajos, ¿no? Francia, como potencias. Eran países que vivían pobres, ¿sí? Que sus campesinos morían de pestes, que los reyes constantemente los señores feudos constantemente se estaban peleando entre ellos. Pero ocurrieron cosas muy interesantes por allá del siglo XII, principalmente en el norte de Italia. Y es que en esta zona los comerciantes empezaron a acumular una gran cantidad de riqueza y con ello empezó la expansión, la necesidad de llegar a otros territorios. Como todos ustedes saben, el comercio es una actividad que requiere precisamente de ir a muchos lugares, comprar barato para vender caro, ¿no? Yo viajo lejos, compro algo que allá para mí me resulta barato y regreso para venderlo caro. Eso es lo que hacían los italianos. Y en ese ir y venir se encontraron de nuevo y sin proponérselo con el pensamiento griego. Pero ¿quién tenía ese pensamiento griego? ¿Quién había conservado toda esa tradición griega? Pues los árabes. Ahora, no crean que llegaron los italianos y dijeron, ¡hurra! Llegó el pensamiento helénico de nuevo. No, ellos empezaron a agarrar
los elementos que les hacía falta y que les ayudaban mucho en sus actividades. Por ejemplo, el álgebra, que es un nombre, por supuesto, árabe, ¿no? Los árabes conservaron el desarrollo matemático de los griegos y no solamente eso, sino que lo llevaron a otros niveles. Imagínense ustedes ser comerciantes en la actualidad y hacer cuentas con números romanos. Que algo te cueste 1500, poner 1500 en números romanos, ¿no? Y le restas 482 pesos. Y ahí estás haciendo tus cuentas, ¿no? No, ni lo intenten por si ya lo estaban haciendo. La verdad es que cuesta mucho trabajo, es muy penoso. Y cuando encontraron a los números árabes, pues eso fue más rápido. Se pueden hacer las cuentas mucho más rápido, ¿no? 1500 menos 480, ¿no? Es mucho más rápido hacerlo en una resta con números árabes. Y no solo eso, sino que empezaron a encontrar que también ellos sabían navegar. Todo el conocimiento que habían guardado los árabes lo empezaron a importar. Claro, ahora nosotros ya le ponemos ese mote, ¿no? Como mundo árabe, mundo europeo. Ellos no crean que llegaron y dijeron, ay, los árabes contra los europeos, aunque sí estaban en guerras constantemente, pero ellos no hacían esa distinción como nosotros la hacemos, ¿sí? Entonces los árabes habían protegido todo ese pensamiento aristotélico. Además, empezaron a formarse universidades donde los principales intelectuales podían empezar a discutir sobre los principales descubrimientos. En París, en Oxford y en Bolonia se habían dado estos primeros centros de educación, repito, las universidades. Porque antes el monopolio del conocimiento, pues, lo tenía la Iglesia. Y el conocimiento ahora se empieza a difundir. Fue un proceso largo, fue un proceso pausado en algunas ocasiones. En este video, que llevo ya aproximadamente 12 minutos, yo lo acabo de relatar así, tan sencillo. Pero la verdad es que imagínense, fueron casi 10 siglos entre el pensamiento, la caída del Imperio Romano de Occidente y lo que vamos a ver después como el Renacimiento. Pero lo que quiero que ustedes tengan claro, ¿sí?, es cómo el desarrollo del conocimiento lleva mucho tiempo en algunas ocasiones y otras, sí, es muy rápido. A veces los días parecen años porque ocurren tantas cosas, como seguramente les ha pasado en su vida, ¿no? Ocurren en una semana tantos acontecimientos, tanto buenos como malos, que cuando das la vuelta y dices hace 8 días, ¿no? Las cosas eran muy distintas. Y a veces pasan semanas, meses o años en que las cosas parece que no tienen muchos cambios, aunque sí lo están haciendo, pero muy lento. Pues esos cambios lentos precisamente fueron estos 10 siglos. Que no significa que no hubo cambios, pero comparado con lo que va a suceder después, parecería que el mundo estaba aletargado, ¿no? Parecería, pero repito, no fue así. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya no pude meter la parte del pensamiento de Aristóteles sobre el movimiento natural y el movimiento artificial. Por favor, eso investiguenlo ustedes porque es bien interesante cuando veamos el Renacimiento. Ok, nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho y no olviden estudiar sus textos. Adiós.